Pues nada, seguimos en las ponencias y se incorporan unos entusiastas estudiantes, ¿verdad? Totalmente voluntario, por supuesto. Eso realza su presencia. Por eso, voluntario, no sé si ustedes saben que el cumplimiento de la promesa de matrimonio hasta 1870 bueno, tenía sus sanciones e incluso estaba penado con pena de galeras cuando eran varones. Cuando eran mujeres iban al convento. ¿Saben lo que son las galeras? Bueno, ustedes sí, pero me refiero a los jóvenes. Las galeras, ¿no han visto Ben Hur, la película? Que hay unos galerotes que están remando ahí con látigo, bueno, pues eso. Entonces, las partidas, la parte penal, decían que solamente te podían condenar hasta 5 años, porque más de 5 años podía coartar tu voluntad. Claro, nadie duraba 5 años en galeras, con lo cual... Pero bueno, quiero decir que yo creo que la profesora Montés no habrá sido tan dura. Y bueno, vamos a intentar hacer una ponencia pues lo más ágil posible, de carácter comparado, ¿bien? Y para iniciar esta ponencia, desde la perspectiva del derecho español, pues la inicia la profesora María José Reyes. Y por cierto, se me había olvidado decir que esta actividad está promovida no solo por la universidad, sino patrocinada por el Instituto de Derecho Iberoamericano, del cual somos miembros todos los que participamos. Y va a dar la primera de las intervenciones o de las ponencias la profesora María José Reyes, que es catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Valencia. Buenos días, y en primer lugar, como no puede ser por menos, pues agradecer al profesor de verdad que me haya invitado nuevamente, por lo cual me da la oportunidad de actualizar mis conocimientos y también compartir los mismos con amigos muy queridos y muy reconocidos por mí. Bien, voy a hablar muy brevemente, en 20 minutos, porque si no, no me volverá a invitar de lo que es la pensión compensatoria. Evidentemente, de la pensión compensatoria solamente voy a hablar de los aspectos que me llaman más la atención, sobre todo porque sé que en un link tienen también alguna de mis intervenciones anteriores o de mis comentarios de anteriores sentencias. ¿Dónde tenemos recogido el concepto de pensión compensatoria? Pues por ahora no nos lo han cambiado, lo tenemos recogido en el artículo 97, en el apartado primero, y ahí realmente se nos dan ya lo que son las características de la pensión compensatoria. Para los alumnos que estén ahora iniciando el estudio del derecho de familia, no hay que confundir la pensión compensatoria con la pensión por alimentos. Muy brevemente entraré en ella, pero estamos hablando de dos cosas diferentes. ¿Cuándo tiene lugar la pensión compensatoria? ¿Cuándo se puede reclamar? Pues la puede reclamar el cónyuge después de que se haya producido o bien una separación o un divorcio, siempre que exista un desequilibrio económico. Lo he subrayado en negrita porque en ellos son las características más las cuales nos tenemos que detener, porque lógicamente son las que luego van a definir la posibilidad o no de obtener esa pensión compensatoria. Además es importantísimo también que el matrimonio en sí haya causado un empeoramiento en la situación anterior al matrimonio. En este caso se puede pedir, se puede solicitar una pensión bien de carácter temporal o bien por tiempo indefinido. Vamos a ver después las modalidades y evidentemente donde tiene que estar reflejado siempre es el convenio regulador cuando estamos hablando de un procedimiento no contencioso o en la sentencia cuando estamos hablando de un procedimiento ya contencioso. Hay que decir que la trayectoria jurisprudencial en este sentido es, me voy a centrar en las últimas sentencias del Tribunal Supremo, es la aplicación de un criterio muy restringido en esta materia. Es decir, no se da pensión compensatoria por el mero hecho de que uno de los cónyuges esté en una situación económica peor
en el momento de que se tiene lugar esa crisis conyugal. Por lo tanto, el Tribunal Supremo lo que se está deteniendo siempre es realmente en constatar la existencia de que se ve una situación objetiva de desequilibrio económico entre los cónyuges. Sentencias, y el texto tiene más letra de la que sería recomendable, yo ya lo sé, pero como luego se van a colgar, pues creo que es más cómodo para todos los lectores. Este es el criterio que tenemos reconocido en numerosas sentencias y ya con criterio unánime desde las sentencias del Supremo del 2011, que se vuelve a reiterar también en la sentencia de 18 de marzo del 2014, que después comentaré. Tiene también que darse un desequilibrio única y exclusivamente causado por la separación o por el divorcio. Evidentemente, las situaciones que en la práctica tienen lugar o cuando se solicitan son más en las situaciones de divorcio que en las situaciones de separación, que son situaciones muy concretas y muy puntuales. ¿Esto qué quiere decir o en qué se traduce a la hora de ponderar la posibilidad de conceder una pensión compensatoria o no? Pues se tiene que traducir en que el mero o la vida en común, el matrimonio, no estoy hablando de situaciones de hecho o inscritas en el registro de uniones de hecho, por lo tanto solamente situaciones de matrimonio. Bien, pues en este caso se tiene que dar una inicial situación de desequilibrio y de desigualdad entre los patrimonios o entre las cualificaciones profesionales que ambos cónyuges tenían antes de celebrar matrimonio. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir lo siguiente, y al respecto la sentencia del 23 de enero del año 2012 es muy descriptiva. El matrimonio tiene que ser el causante del empeoramiento o de la desigualdad económica. Ahora bien, esto no quiere decir que el matrimonio per se sea enriquecimiento, sea fuente de enriquecimiento ni para uno ni para otro de los esposos o de los cónyuges. En este caso se solicita modificación de medidas y llega hasta el Supremo por parte de la mujer, bueno, pues un incremento en su pensión compensatoria, porque ella entiende que el matrimonio le había producido, resultante del matrimonio, se había producido una situación de empobrecimiento para ella. Sin embargo, no se le da la razón y el Tribunal Supremo ahonda en este criterio que se va a seguir aplicando hasta, que yo sepa, el día de hoy. En este caso se da la circunstancia de que ambos cónyuges, y esto también es importante, ambos cónyuges trabajaban. Ahora bien, uno de ellos era cirujano, en este caso el marido, y la mujer era enfermera. Obviamente, el tribunal, ¿qué es lo que valora? Y el Tribunal Supremo así lo hace constar de manera manifiesta, que bien estuviesen unidos maritalmente o no, un cirujano lógicamente tiene una cualificación profesional superior a aquella que realiza labores de enfermería, sin menosprecio de las tareas que cada uno realiza, y que consiguientemente esto no era, o el haberse divorciado no era causa ninguna para poder pedir un incremento con relación a la pensión que inicialmente había sido fijada en el convenio regular. Esta sentencia es un poco el reflejo de sentencias que vamos a ver también reflejadas con posterioridad. Por lo tanto, se insiste, y también en la sentencia con anterioridad del año 2011, la 22 de junio, ahí se produce una situación en que la mujer era auxiliar de biblioteca y además trabajaba de forma interina, mientras que el marido era un profesor universitario. También se duplica el salario que percibe el marido con relación a la mujer. Bien es cierto que la mujer había dedicado mayor número de horas a la dedicación a la familia, pero el Tribunal Supremo en este caso lo que nos viene a decir es lo mismo, que bueno, en este caso considera que la mayor dedicación por parte de la mujer a la familia no es impedimento para que ella haya podido realizar sus labores profesionales
y que consiguientemente la pensión compensatoria tiene que estar adecuada a, bueno, pues a ese momento o a la vida que tradicionalmente han seguido y han llevado ambos. Fijémonos también que cuando el juez impone una modificación de medidas, se considera o no que hay una modificación de las circunstancias iniciales. En ese caso, uno de los criterios que siempre se tienen que ver es el estatus profesional o el estatus familiar en el que ambos cónyuges habían vivido durante el matrimonio, con la finalidad de que el mero hecho del divorcio no suponga un enriquecimiento ni un negocio, dicho en términos muy coloquiales, para ninguno de los dos. Es decir, si en este caso el estatus bien del profesor, bien del cirujano era un nivel alto, evidentemente lo que no se puede tampoco es reducir una pensión de forma que esa mujer en el futuro no vaya a seguir, igual que con relación a los hijos, no vaya a seguir disfrutando del mismo estatus matrimonial que seguía o que habían ambos de común acuerdo y por esa vida en común pues realizado y llevado a la práctica. Por lo tanto, se insiste, y este es el criterio en negrita, en que el empobrecimiento tiene única y exclusivamente produce efectos jurídicos por haberse producido durante el matrimonio y sobre todo por haberse dedicado al cuidado de la familia, bien de manera exclusiva o prioritaria. Vamos a ver ahora dos sentencias en las cuales la mujer tiene ya cumplido los 50 años y si el mercado laboral es difícil incorporarse, pues obviamente en estas circunstancias todavía más, o también por haber colaborado desinteresadamente en la actividad profesional o económica del otro. Esto en las empresas familiares, etcétera, se ve también con que la mujer, normalmente la mujer, también puede ser al revés, dedica parte de las relaciones o prestaciones profesionales en que la mujer ayuda, colabora y bueno, pues después al cabo de unos años se encuentra sin marido o sin mujer en la calle y sin haber ni siquiera cotizado a la seguridad social. Es decir, esto desgraciadamente hablo más de mujeres porque hasta la fecha es lo tradicional, pero esto es una realidad que bueno, pues tenemos en nuestra sociedad que ya está cambiando, pero bueno, las sentencias todavía, las que llegan al Supremo, recogen esta trayectoria. En cuanto a los presupuestos, como ya he dicho, hay que tomar en cuenta la situación en que quedan los cónyuges al momento de la presentación del convenio regulador, es decir, ante los tribunales. Lógicamente estamos pensando de situaciones contenciosas, en las que se piden modificación de medidas a posteriori. ¿Esto qué quiere decir? Que la valoración que va a hacer el juez o la sala en su momento, la sección en su momento, va a tomar en cuenta la situación que se tenía, el estatus, pero también no es una medida aislada, sino que hay que ponerla en relación con todas las medidas que se van a tomar en ese caso en particular. Por ejemplo, hoy en día nuestra Comunidad Valenciana, al tener custodia compartida, ya es menos conflictivo, pero bueno, pues anteriormente o en otras comunidades autónomas, el problema de quién se queda con la vivienda, si tiene hijos menores, si no hay un acuerdo, etcétera, pues evidentemente esto también tiene que ponderarse a la hora de dar una pensión compensatoria. Con relación a las pensiones alimenticias, con relación a quién lleva más o menos o se hace cargo de los hijos, no solamente actividades obligadas, vamos a decir colegios, sino actividades extraescolares, etcétera, que lógicamente son aquellas que suponen un mayor montante. Si todo va por mitad, bueno, pues evidentemente todo esto también tiene que ser proporcionado a los ingresos que cada uno de ellos vaya obteniendo, o a los ingresos que no tenga, o al patrimonio que el matrimonio haya generado. El uso de la vivienda familiar, insisto, también en la actualidad en nuestra comunidad, bueno, pues
suele utilizarse a veces como medida para rebajar un poco el régimen de custodia compartida, pues se negocia un poco con la vivienda familiar o con el régimen de alimentos en algunas situaciones. En cuanto a la fijación de la cuantía, y por eso lo vinculamos con lo que hemos visto anteriormente, con la ley de jurisdicción voluntaria y los artículos que han entrado en vigor y los que entrarán en el 2017, en principio rige el principio de autonomía de la voluntad. Es decir, perfectamente se puede llevar un convenio en el cual se haya, de mutuo acuerdo, se haya pactado una pensión para uno de los esposos. Esto quiere decir que el juez de oficio, si no se solicita, no puede en modo alguno conceder la pensión compensatoria. Por lo tanto, bueno, lo normal es que se solicite, pero tenemos que tener mucho cuidado porque lo que pedimos tiene carácter vinculante, si no se hace, bueno, pues si no hay un acuerdo, lógicamente en ese caso, o si hay un acuerdo, aunque no se esté conforme, el juez también queda vinculado. Algunas sentencias también que son significativas en este supuesto. Una de ellas es la sentencia del 20 de abril del 2012 y otra del 26 de marzo del 2014. En la primera de ellas, del 2012, se admite la validez de un pacto en el cual en el convenio se incorporaba una pensión compensatoria, incluso se ponía de forma expresa, aunque la mujer en el futuro pudiese llegar a ostentar un puesto cualificado. Bien, en este caso, por lo tanto, se respeta. Estamos por eso en autonomía de las partes y ese principio es exigible consiguientemente ante los tribunales. Llegamos también a otra sentencia, que en el link también la tengo yo ya comentada, que es la de 26 de marzo del 2014. Aquí se da la paradoja de que los cónyuges habían vivido en sociedades gananciales. Posteriormente, por desavenencias, liquidan el régimen y pasan al de separación, pero los patrimonios ya están liquidados. Bien, posteriormente, ¿qué sucede? Llegan a una desavenencia conyugal y en el convenio regulador solicitan el divorcio y en el convenio regulador lo que establecen es una pensión compensatoria. Bien, hasta ahí no hay problema. Posteriormente se pide modificación de medidas, llega hasta el Supremo. Y en este caso lo que dice el Supremo es que la pensión compensatoria había sido de mutuo acuerdo establecida por ambos cónyuges y que además en el momento en que la pensión compensatoria se estableció ya se había establecido la liquidación del patrimonio previo. Consiguientemente, lo que no es ningún motivo que en este caso el tribunal pueda tomar en consideración es que la mujer con las rentas de aquel patrimonio pues pueda llegar a una situación, bueno, pues más o menos económicamente satisfactoria. Insisto, porque en este caso vuelve a tener carácter prevalente lo que ambos cónyuges habían pactado, porque luego pues ya sabemos que a veces cuando hay un euro por medio, pues lo que inicialmente comienza bien suele acabar mal o al revés. Bien, cuando no hay acuerdo de ambos, cuando estamos en un contencioso, en ese caso hay que ir al apartado segundo del artículo 97. En el apartado primero veíamos los presupuestos muy bien descritos y en la actualidad pues nos lo vuelve a decir la sentencia del 26 de marzo del 2014, hay que completarlo con unos criterios que más o menos, bueno, son criterios de ponderación, vamos a decir que son objetivos. En este caso hay que valorar pues la edad, es fundamental. Bueno, pues sabemos que hoy en día el mayor número de matrimonios que se divorcian no son los jóvenes, son las personas mayores. Y cuando digo personas mayores no estoy hablando de 60 años, estoy hablando de 70, etc. Pues es un resultado también de que la vida se alarga y que nuestra sociedad pues funciona por ahí. Bien, hay que tener en cuenta la edad, no es lo mismo divorciarse a los 30, bueno, no se casa poco gente y más mayor, a los 40 que a los 60 o a los 70.
hay que tener en cuenta también el número de hijos. Hay que tener en cuenta la dedicación al hogar. Una mujer con 60 años, 3 hijos, y que haya estado toda la vida dedicada a su familia, pues con lo mal que está la situación económica, pues no hay que decir si se quiere incorporar al trabajo, cuando además, bueno, pues su profesión originaria la tiene olvidada, porque claro, las nuevas tecnologías, hay que estar al día, al tanto de, bueno, pues si estuviésemos, hay que estar para los juristas pendientes del BOE todos los días leyendo las leyes, por si en una disposición final o transitoria nos cambian otra vez, qué es lo que pasa, y no estoy exagerando absolutamente nada. Bien, también hay que tener en cuenta, y hay bastantes sentencias, si esta persona está en plenas facultades físicas y mentales. Hay bastantes procedimientos en los que se valora situaciones depresivas, situaciones de merma con relación a capacidad física, etc. Luego también nos dicen cualquier otra circunstancia. Evidentemente lo que estamos haciendo es tender a que al final de ese matrimonio ninguno de ambos cónyuges se haya beneficiado, precisamente porque haya tenido al otro trabajando, cuidando, y eso repercuta en beneficio de uno y en empobrecimiento del otro. Bien, en lo que sí que es importante también, a este respecto, el que en ningún momento, por muy bien y por muy mutuo acuerdo que se acabe una relación matrimonial, que no cabe, y el Tribunal Supremo así lo ha dicho también en sentencia de 18 de marzo del 2014, no cabe el establecimiento de pensiones condicionadas o preventivas de cara al futuro. Y esto en concreto se presentó porque, una persona, la esposa, que no tenía una cualificación profesional muy alta, se establece un pacto en virtud del cual esa pensión compensatoria se deja dependiente de que esta persona en un momento futuro pueda decaer en peor situación económica o quedarse sin trabajo. El Tribunal Supremo a este respecto, el marco del artículo 97, la verdad es que la jurisprudencia lo está aplicando cada vez con mayor rigor, es que en este caso el convenio y la fijación de la pensión se hace en el momento del matrimonio. Por lo tanto, si en ese momento tiene trabajo o no tiene, es cuando se tiene que cuantificar. No en un año, no en 2 años. Bien, en ese caso esos condicionantes en este caso no valen, porque evidentemente eso crearía situaciones también de inseguridad jurídica. Bien, en cuanto a las formas de pago, se puede hacer una prestación única, ¿vale? De acuerdo, o se pueden hacer en prestaciones periódicas. Normalmente suelen ser mensuales, pero bueno, aquí también la autonomía de la voluntad, la autonomía de las partes vale. O se puede dar una pensión vitalicia. Nos dice el Tribunal Supremo, por eso en todas las sentencias, que la concesión o el carácter periódico, la periodicidad en la contribución de las mismas, hay que estar a la valoración de las circunstancias de cada caso en concreto. Por lo tanto, hay algunas que, ese carácter vitalicio es interesante, mientras que en otras será una atribución o una prestación única. ¿En qué casos el Tribunal Supremo hasta la fecha ha venido concediendo pensiones compensatorias con carácter vitalicio? Aquí tenemos 2 sentencias que son bastante descriptivas. Son del 2011, pero insisto, no se ha cambiado el criterio hasta la actualidad. En este caso se parte de una valoración, la capacidad, como decía anteriormente, que tiene el perceptor de poder incorporarse al mercado laboral y de reequilibrar su patrimonio en un futuro. Bien, en estos casos, curiosamente se da una pensión vitalicia en 2 situaciones que tienen algo en común. La edad de la mujer, que la mujer no trabajaba y que había dedicado toda su vida ¿a quién? Al trabajo o a los hijos y sin mayor o sin posibilidades de poder hacer una vida fuera de lo que era el ámbito familiar.
No me quiero detener mucho en ello, pero la idea es esto. Además, en la primera de estas sentencias se valora también que esta mujer tenía además síndromes depresivos. Evidentemente, pues con 57 años y una perspectiva de haber roto el matrimonio, pues yo creo que a veces las circunstancias depresivas per se son inherentes también a la propia declaración, a la propia sentencia de derecho. Le quiero decir que también se puede alegar en un dictamen médico, etcétera, porque no son, por eso decía que no son extrañas estas situaciones. Bien, ¿en qué situaciones se puede extinguir o se puede solicitar el cese de la pensión compensatoria? Cuando cesa la causa que lo motiva. Bien, pues evidentemente el cambio a una mejor situación económica, es sacar unas oposiciones, ya está estudiando, se sacan unas oposiciones, hay viabilidad económica independiente. Otra causa que empieza a ser muy criticada, y yo en el fondo tengo que decir que la primera vez que leí un comentario de una profesora me llamó la atención, pero cada vez tengo que, y luego en otras charlas también se me ha preguntado y que cada vez pues le voy dando más vueltas, y es contraer nuevo matrimonio o vivir maritalmente con otra persona. Porque si nos fijamos en el fondo, y vinculo con el primer apartado del artículo 97, el fundamento de la pensión compensatoria, ¿cuál es? La compensación y buscar un equilibrio y que no haya un enriquecimiento por causa del matrimonio. Por lo tanto, en estas situaciones, el vivir maritalmente con otra persona es otra causa nacida a posteriori. Bien, yo dejo ahí el interrogante. Sí que es importante que en estos casos y para previsiones futuras un remedio está muy claro, solicitar esa pensión con una prestación única. Con esto, de cara al futuro, podemos evitarnos mayores problemas, porque claro, nadie, y tenemos muchos ejemplos, a nadie pues podemos decir que en el futuro no se pueda restablecer una nueva situación. ¿Qué quiere decir vivir maritalmente? Bueno, pues ha habido y en sala muchísimos peritajes en los cuales los detectives han llevado fotos, porque ha habido, bueno, pues claro, una de las causas para solicitar modificación de medidas y el cese de la pensión compensatoria es demostrar que esta persona, aunque no esté casada, pues tenga una relación afectiva con otra. Bien, esto en la actualidad, el Tribunal Supremo nos viene a dar una definición que también, bueno, pues ha sido en concreto criticado. Y en la actualidad se dice que vida marital, porque inicialmente sí que se exigía convivencia y domicilio común, no es preciso demostrar que hay una vida en la cual se comparte domicilio, etc. Solamente el nexo determinante es la existencia de un proyecto en vida común. Esto en la actualidad también está muy criticado, porque hay muchos matrimonios o muchas uniones que no tienen ningún proyecto, es decir, a ser su contrario cuando no se tiene un proyecto de vida en común, pero esto lo dice el Supremo, la sentencia 9 de febrero del 2012. Cuando no hay un proyecto de vida común, no hay matrimonio, es decir, es criticable. Bien, este criterio que se expone en la sentencia de 9 de febrero del 2012 por primera vez, vuelve también a ratificarse en la posterior sentencia de 28 de marzo del 2012. Y efectivamente en este caso había una relación de hecho, ni inscrita en el registro de uniones, nada, había una relación afectiva reconocida por los propios convivientes, en la cual, bueno, pues los amigos no se habían nunca negado dicha relación, y el Tribunal Supremo entiende que es similar a proyecto de vida en común. Bien, y
como a mí me gusta, y para los que han sido, yo he visto alguna cara conocida, está siempre la última sentencia en materia de pensión compensatoria, además de las que hay en el LIC, es la de 28, que yo conozca, en el Tribunal Supremo, es la de 28 de abril del 2015. Y esta sentencia, además, me da pie para hablar de otro de los problemas que antes, con el artículo 80, hemos hablado del Código Civil, es decir, bueno, producido nulidad, ¿qué pasa? Bien, pues en este caso, un matrimonio solicita el marido el divorcio. Y bueno, en el convenio se fija una pensión compensatoria. Posteriormente es el marido quien insta la nulidad ante los tribunales eclesiásticos. Y además se da la nulidad argumentando la inconsistencia de conocimiento por parte del marido para asumir esas obligaciones conyugales. Lo digo porque es paradójico. Bien, posteriormente, y además el auto se pide, como sabemos, en el artículo 80, Ley de Procedimiento Civil, 770, etc., se pide la homologación de la sentencia canónica ante los tribunales civiles, porque si no, en el orden civil no puede surtir ningún efecto jurídico. Y el auto en el que efectivamente se concede, se reconoce y se dan efectos civiles a esa nulidad, lo que dice expresamente, y por eso me choca que luego haya leído la sentencia del Supremo, el auto dice que efectivamente se reconocen efectos civiles a esa nulidad matrimonial. Es decir, el matrimonio en este momento es igual a nulo. Por lo tanto, no ha producido efectos civiles, salvo con relación a los hijos, etc. Bien, pero expresamente dice, y como no se ha formulado petición de modificación de medidas, la pensión compensatoria es la misma que inicialmente se estableció en el convenio regulador. Lo dice, además lo dice de forma expresa en el auto. Bien, pues posteriormente el marido insta, en primera instancia llega hasta el Supremo, la modificación de medidas por entender que como no hay matrimonio, consiguientemente del matrimonio no puede derivar ningún efecto civil. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Supremo? El Tribunal Supremo dice, mire usted, en este caso se reconoce efectos civiles a la sentencia de divorcio con el convenio regulador, máxime cuando además no se había solicitado de forma expresa nada más o únicamente que la declaración de nulidad. Por lo tanto, bueno, podría seguir con los efectos de la declaración de nulidad, etcétera, pero esta sentencia pues nos abre también alguna posibilidad. Y finalmente otra que tampoco está en el link es la de 18 de noviembre del 2014. Esta sentencia también me ha llamado la atención porque se alega incongruencia, porque se pide la supresión de la pensión compensatoria. Y claro, el tribunal lo que le dice es que de incongruencia nada. Mire usted, yo he entrado a valorar y a justificar, que es como debe ser según la ley de procedimiento civil, la ley de procedimiento civil, entraba a valorar si se ha producido una modificación de circunstancias para modificar la cuantificación, la cuantía de esta pensión compensatoria. Pero en este caso, como he apreciado que no hay motivos para extinguirla, lo que he hecho es rebajarla, por lo tanto, de incongruencia absolutamente nada. Bien, y esto, por lo tanto, las circunstancias han sido las mismas, pero evidentemente ya sabemos que con la crisis económica, pues ha habido circunstancias en las cuales se ha modificado, no porque la relación del matrimonio, la relación de los excónyuges se haya modificado, sino porque uno está en una situación de paro, el otro por la empresa le ha ido mal, es decir, situaciones que vamos a decir coyunturales, pero que son situaciones objetivas y que se han dado lugar a la modificación de la pensión compensatoria inicialmente pactada. Bien, pues no sé si me he pasado o no, supongo que algo me habré pasado, pero esto es un brochazo de lo que es la jurisprudencia a fecha de hoy de la pensión compensatoria. Muchas gracias.
Muchas gracias por esta